Bueno, muy buenas tardes con todos, compañeros. Muy buenas tardes, doctor. Nosotros somos del grupo número 12 de la materia preconceptualización del derecho. Estamos aquí con el doctor Alejandro Cubero Flores, quien nos va a ayudar con una pequeña entrevista sobre el tema para que aborden los conocimientos básicos de un profesional de derecho. Nuestro grupo está integrado por los señores Jorge Vázquez, Livingston González, Sarita Tintín, mi nombre también Damián Gamarca, quienes vamos a dar inicio a esta pequeña entrevista a este profesional. Doctor, iniciando con una pequeña entrevista, quisiéramos que usted nos cuente un poquito más sobre su carrera profesional, sus inicios, cómo fueron, cómo se desempeña, y luego le podemos basar unas pequeñas preguntas que realizamos en cuanto a todo el grupo. Bueno, muchas gracias, Damián. Estimados chicos, gracias por su tiempo. Bueno, para efectos me presento, soy el abogado Alejandro Cubero Flores. Soy abogado graduado por la Universidad Católica del Ecuador. De la misma forma, soy magíster en Derecho Penal y también soy máster en Administración de Empresas. Bueno, hablar al momento de la carrera, creo que es importante mencionar algunos aspectos con respecto al ejercicio profesional que se realiza muchas veces antes de ser abogado y de igual forma posterior a ya obtener el título. Empecé mi trayectoria profesional como pasante en un estudio jurídico de la ciudad. Básicamente se realizaban acciones para poder entender el entorno del derecho, cómo se realiza la práctica jurídica cotidiana en este sentido, desde acciones mínimas, me recuerdo, creo que mis prácticas fueron en el año 2017. eh, Básicamente era poder realizar impulsos procesales por una parte, poder entregar escritos, poder eh, hacer archivo de los procesos en una parte. Y creo que es un inicio en el cual uno empieza a marcar la trayectoria y el conocimiento con respecto a los procesos jurídicos, a entender este ámbito del derecho. De la misma forma, creo que en el ámbito privado, por una parte, empiezas a crecer, ¿cómo explicarlo? De una forma gradual, hasta cierto sentido. Después de esto, realicé en otro estudio jurídico pasantía, trabajé como paralegal, como asistente jurídico. Cuando te vas involucrando ya más en otros aspectos, ya empiezas a tomar un poco más contacto justamente con los procesos, a personarte, a hacer construcción de demandas, a planteamiento de teorías del caso y otras acciones ya un poco más encaminadas no tanto a la gestión y el impulso procesal, sino más bien van ya encaminadas a poder tomar los casos y brindar este apoyo o este contingente con el servicio jurídico que se presta. Bueno, de ahí, una vez ya graduado, he trabajado como abogado en libre ejercicio. Básicamente ya es otra etapa en la que empiezas a tomar los casos por tu cuenta y de la misma forma plantearte de una manera independiente, por una parte sin un equipo, después ya consolidar un equipo y poder establecer una firma. Eso en el ámbito privado y por otra parte he trabajado en el sector público aplicando los conocimientos del derecho en algunas áreas específicas. He trabajado en el Ministerio del Interior y de la misma forma actualmente me presto mis servicios como especialista de reparación integral en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Entonces, claro, un poco hablando de la experiencia profesional, creo que podría dar algunas conclusiones mencionando que es un proceso hasta cierto punto en el cual empieza incluso desde las aulas y empiezas a estructurar todas las cosas y a entender ya en un contexto práctico todo lo que aprendes de las instituciones jurídicas en, en la vida diaria y en el ejercicio profesional. Perfecto, muchas gracias por darnos una pequeña introducción a cuanto a su carrera, a su evolución. Entonces ahora vamos a hacerle unas pequeñas preguntas que realizamos entre todos los compañeros. Claro, con mucho gusto. Yo le puedo lanzar la primera pregunta, sería, ¿a, a qué se refiere por ideología de justicia para usted? A ver, creo que hay
dos como opciones que se podrían dar. La teórica básicamente es lo que te enseñan en la aproximación del derecho, es dar a cada quien lo que se corresponda. Pero creo que esta como definición podría quedar corta hasta cierto punto de la justicia, sino más bien, sí creo que siendo lo correcto es la interrelación entre todos los actores de la sociedad para poder construir un sistema que sea funcional con respecto a la justicia. Ujú. Creo que es una crítica importante que se puede dar es este entendimiento de que quizás la justicia, tanto desde un punto de vista, no sé, filosófico cuanto práctico, tiene sus matices y se aplican, por ejemplo, en la sociedad, en la realidad que vivimos día a día. Una parte de esto es ver cómo las mismas instituciones que son encargadas de, por ejemplo, brindar la justicia, la judicatura, por poner un ejemplo a grosso modo, ojo, se encuentran, por ejemplo, acorde a intereses que no son justamente esta finalidad social de poder interrelacionarse y dar a cada persona lo que corresponde. Entonces, este ideal de justicia creo que debe basarse en aplicaciones de principios tanto morales como éticos y entender la participación que tiene cada individuo en la sociedad para poder participar de una justicia y poder vivir en un estado de armonía. Entonces, eh, creo que la justicia va justamente en un tema de una participación y de la misma forma no sé, de la actuación social en las personas para poder establecer en una sociedad más equitativa, de la misma forma que se haga un respeto a la norma y que por otra parte se eh, pueda consolidar un estado de derechos y justicia, como establece, no sé, la Constitución, por ejemplo. Listo, muchísimas gracias. Ahora mi compañero le va a realizar la siguiente pregunta. Eh, Abogado, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es su perspectiva sobre la carrera de Derecho? A ver, bueno. Hablar sobre la carrera de derecho, creo que siempre escuchaba una frase cuando estaba en la universidad que mencionaba que no era una carrera de velocidad, sino más bien que es una carrera de resistencia. Creo que hablando ya un poco deontológicamente sobre el rol del abogado, cumple algunos aspectos que son bastante importantes de mencionar. O sea, primero, entiendo que el mercado con respecto a escoger esta profesión o estudiar como tal el derecho ya no se ha vuelto como un sector, ¿cómo explicarlo? Desde la perspectiva social, ya no es un tema tan rentable hasta cierto punto, pero también es un sector que es bastante, o sea, eh, un poco progresando con esta idea de que no es tan rentable, es que cada vez existen más abogados dentro de la sociedad, entonces no es tan rentable como tal generarse esto. Sin embargo, hay que entender que básicamente la profesión si se maneja y se estudia de forma correcta, eh, puede ser bastante beneficiosa en un mercado que es bastante competitivo. Pero eh, eso, o sea, con este sentido, creo que la carrera de derecho es una carrera que demanda bastante, tiene algunas cualidades que toda persona que quiera estudiarla debe tener como tal. Por ejemplo, el hábito de la lectura, la búsqueda de información, el tema de poder manejar a la norma como una suerte de contextualización interdisciplinaria. Creo que el abogado que solo se limita a las normas es un abogado que a fin de cuentas es un abogado vacío, porque muchas veces se van a dar cuenta que en el paso de la carrera y en el paso de la vida y del ejercicio profesional se necesitan muchos más conocimientos para poder entender algunos contextos, por ejemplo. Entonces es bastante necesario poder generar un constante estudio. La mitad de lo que se aprende a lo largo de la carrera se droga y la otra mitad se olvida de igual forma. Entonces creo que es esto justo, bastante conocimiento, bastante aprendizaje y bastante interés como tal en el ámbito en el que un abogado se quiera desarrollar o un estudiante de derecho se vea a futuro. Por ejemplo, no sé, eh, si un abogado de carácter empresarial, de carácter corporativo, tiene que aprender algunos otros conocimientos y tener esta base y este llamamiento como tal a la rama en la que tiene y como tal un llamado al derecho de forma general. El penalista lo mismo. No, muchas veces existe esta creencia de que una persona o un estudiante puede también tener su sueño de ser como un ¿cómo explicarlo? Puede, por ejemplo, yo me dedico a derechos humanos, a derecho penal.
pero no sé nada de derecho tributario. Y por más que me encantaría saberlo, si es algo en lo que no me siento llamado a estudiar o llamado a hacer o que sea bueno en eso, eh, enfocarse en un tema. Aprender bastante en ese contexto interdisciplinariamente es importante y sobre todo tener bastante interés en la actualidad, en la sociedad. Y como por ende, como la herramienta del estudio es bastante fundamental para proponer nuevas soluciones o crítica como tal a la norma, cómo está construida o cómo se aplica. Entonces creo que ese es el rol y con respecto a la importancia de la academia y de los estudiantes de derecho justamente y de aprender esta carrera. Eh, Abogado, una pregunta más. ¿Cómo ve el futuro de la profesión jurídica? A ver, eh, creo que la profesión cada vez se va un poco, ¿cómo mencionarlo? Diversificando con respecto a cómo se desarrolla en el ámbito práctico. Creo que eso es importante mencionarlo. Hay bastantes retos, hay bastantes desafíos como sociedad. El derecho es literalmente el conjunto de normas que regulan la conducta en la sociedad y por ende estas normas van a ir cambiando conforme la sociedad vaya avanzando. Actualmente creo que, como lo mencionaba antes, es un ámbito que existe bastante competencia entre profesionales, de la misma forma entre estudiantes. Entiendo cada vez que aparecen estas nuevas concepciones o metodologías de estudio con respecto a la norma. eh, Se mantiene bastante en constante cambio, en constante revisión. Incluso ahora con la aparición de nuevos mecanismos para solucionar, por ejemplo, conflictos, el apoyo de tecnología justamente para poder resolver problemas de índole jurídica, es un desafío para como tal a los profesionales. Creo que se presentan cuestiones interesantes y que van a ir desarrollándose como sociedad con respecto a la norma, con respecto a su aplicación de igual forma, con respecto a las nuevas cuestiones que, no sé, de aquí en 5 años podremos estar tratándolas a nivel jurídico y creo que esa es una perspectiva bastante importante de lo cual las nuevas generaciones que estudien la carrera de derecho como tal deberán enfocarse a plantear soluciones a futuro con algunas problemáticas que pasen no solo a nivel local, sino también a nivel regional, a nivel transnacional o a nivel internacional, inclusive con nuevas cuestiones que serán importantes para la sociedad. Eso creo que es un ámbito necesario para poderlo estudiar, para poderlo desarrollar y quién mejor que las actuales generaciones que se encuentran en las facultades para poder hacerlo, aunque de igual forma presentarán desafíos de igual en la profesión, pero eso será un tema que se irá tratando. Creo que un poco para culminar con esta idea, es importante entender justamente con estos nuevos desafíos la esencia de lo que tiene que tener por una parte un estudiante y de la misma forma un abogado, es la preparación constante, el desarrollo, la disciplina con respecto al entendimiento de la norma y cómo va evolucionando para no quedarse o como un abogado obsoleto o como una parte y como un abogado que no sabe nada. Entonces, eso creo que son los desafíos principales que enfrenta el ejercicio de la profesión, el estudio de la profesión y que serán nuevas temáticas que toparán a futuro. Muchas gracias por su respuesta, abogado. ¿Alguien más que desea acotar otra pregunta? Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál fue el principal motivo que usted tuvo para tomar la decisión y seguir esta carrera? Ok, esa pregunta creo que es bastante interesante. Cuando estaba saliendo del colegio en su momento, tenía ¿cómo decir? Otra línea para poder seguir. Siempre supe que estaba enfocado en las ciencias sociales hasta cierto punto, o un trabajo con las ciencias humanas, pero creo que más que saber el por qué tomé esta decisión, creo que fue un momento, justamente en específico. Como digo, eh, se dio la oportunidad de estudiar la carrera de Derecho, vi que era bueno justamente en algunas actividades relacionadas a las ciencias sociales, entonces sentí esto. Sin embargo, creo que ya en el estudio o participando en la universidad, creo que se afianzó como tal esta convicción de poder seguir la carrera. Justamente es un conglomerado de cosas que me dijeron, ok.
eres por una parte bueno en lo que estás estudiando y de igual forma sientes una atracción hacia este estudio. Fue los profesores, la dinámica de estudio y también poder entender esta como finalidad que a la final puedes tener como abogado o como tal con la forma en la que tú operes o labores con el derecho. Creo que fue importante para poder afianzar como tal esta convicción de ser abogado. Un ejemplo, eh, cuando uno entra a la facultad, normalmente dices, ¿por qué quisiste seguir derecho? Y tienes bastantes ideas, desde poder decir, no, yo quiero perseguir la justicia, yo quiero atrapar delincuentes, yo quiero eh, no sé, hacer un montón de contratos, quiero hacer un montón de dinero por una parte, pueden ser opciones, eh, pero todo se afianza, creo, justamente en este rol que tiene el abogado, en el que puede hacer y puede servir. Yo creo que son importantes nociones y esto ya con el desarrollo de la carrera puedes, hasta cierto punto es un poco, no sé, nocivo para el ejercicio profesional, pero decir manejas los problemas de alguna persona ajena muchas veces y ayudas a ser un resolutor de conflictos en la sociedad. Entonces creo que en el ejercicio, en el transcurso de la carrera fui definiendo esto como mi noción de ser y el por qué quise ser abogado y así se consolidó hasta el día de hoy. Muchas gracias por su respuesta, abogado. En la sociedad actual, ¿cree usted que se aplica la norma de una manera adecuada? En el Estado ecuatoriano creería, y lastimosamente diciéndolo, creo que no. Creo que hay bastantes cuestiones que si bien tenemos incluso desde el aparataje constitucional y este paraguas que se va desarrollando ya en todo el ordenamiento jurídico, tenemos un ordenamiento que es vasto, que regulamos conductas de una manera bastante excesiva, que podemos caer después en este principio del decalage, que es el desuso de la norma. Pero si bien tenemos todas estas normas y tantos conceptos, muchas veces, y esto es creo que un llamado de atención justamente para los profesionales del derecho, buscamos la conveniencia. Basta solo con ver las noticias de cómo bastantes cuestiones, no sé, por ejemplo, políticas, jurídicas, judiciales, legislativas, interpretan la norma a su antojo y con respecto a un fin que no sea con el cual estuvo establecido o que no pueda ser interpretada la norma. Eh, Creo que hay diversos problemas en este sentido y también pueden haber diversas soluciones, pero la principal puede ser el justamente entender que el rol del abogado en la sociedad es bastante crítico y que por ende tiene que mostrarse desde una perspectiva crítica y con la tendencia a mejorar y establecer justamente todos los valores o las máximas que establece el ejercicio profesional o las buenas prácticas profesionales en todo ámbito, porque la profesión es bastante amplia, poder tomar esta conciencia de que los actos que realizamos como abogados o la aplicación que se realiza en la sociedad como un abogado en el caso específico, no debe irse con un fin que no sea el mismo que para el cual fue concebida una norma. Entonces, la norma no debería hacerse como lo que criollamente se llama, no sé, la interpretación de la letra colorada y hacemos lo que nos da la gana en la sociedad, sino por el contrario, debemos tener esta postura crítica y autocrítica con la misma profesión para decir, esto es algo que no está bien y que va a generar perjuicio por beneficio a ciertos particulares. La norma es para todos. Ahí viene este latinismo de dura lex et lex. Por más que sea dura la ley, es la ley y hay que respetarla. Entonces, creo que no. Muy amable por su respuesta, abogado. No. La compañera Sarita le iba a hacer la última pregunta, doctor, para que nos ayude, por favor. Con todo gusto. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es, ¿qué nos recomendaría para la carrera del derecho durante todo este tiempo? A ver, voy a resumirlo en tres cosas. Lean bastante. O sea, lean
lo más que puedan la mayoría de cantidad de contenido del cual puedan tomarlo. No lean solo derecho, lean todo, lean la prensa, lean lo que les guste. Creo que es bastante práctico porque así la carrera se va haciendo más fácil y de la misma forma empiezas a adquirir conocimientos. Piensen bastante en el rol o cómo proyectan como abogados en un futuro. Creo que eso es importante. Hemos visto, no sé, en la sociedad o en las noticias últimamente cómo hemos visto bastantes profesionales, en algunos casos que han sido ya mediáticos o que han sido justamente cubiertos por prensa, hemos visto el involucramiento de abogados en alguna cuestión. Entonces, siempre que estén haciendo alguna acción o estudiando, ¿Qué te recuérdense eso. gustó? Quieren ser ese tipo de abogados a la final de cuenta, o si por otra forma pretenden utilizar este estudio como una herramienta para poder hacer algo bueno en la sociedad y no para un beneficio profesional. Y finalmente, hagan el bien. Procuren siempre eh, realizar su estudio y su profesión a posterior, porque sé que van aquí a graduarse y ser grandes abogados. Procuren siempre con esa máxima un poco viene esto desde mi tiempo de estudiante, del ser más para servir mejor, y que siempre lo tengan en cuenta para poder entender que esta profesión no es una profesión que se pueda ejercer a la ligera o que se pueda solo tener un título para tenerlo colgado, sino que a la fin de cuentas, todo lo que creo que he venido mencionando durante esta entrevista, puedan tener las herramientas necesarias para poder ser buenos estudiantes y de la misma forma ser buenos abogados en un futuro. Que sé que lo van a hacer. Buenas tardes. Disculpa una pregunta también. ¿Y cómo conllevar el manejar el estrés y la presión en esta profesión, como es el derecho? Esa es una pregunta bastante interesante. A fin de cuentas, algo bueno es esto de tener esta conciencia de saber que estamos solucionando conflictos en la sociedad, en problemas. También es un problema poder tomar un apersonamiento de los casos. Muchas veces esto suele pasar en el ejercicio diario, que, por poner un ejemplo, si existe un caso de violencia de género y hay alguna cuestión a la cual los abogados empiezan a tener un apersonamiento de los casos, empiezan a hacer como el caso de otra persona vuelva a ser suyo, se vuelva suyo. Entonces, como un primer parte es tomar esta conciencia clara, decir, mira, es mi profesión, es hasta cierto punto, por ejemplo, a mí me funciona bastante eso, trabajo día tras día, salgo en mi horario, digo, salgo de mi oficina y no pienso hablar de derecho. Es algo bastante importante. Los abogados son bastante recurrentes en este sentido de salgo, por ejemplo, nos vemos con algún colega o alguna cosa y es, oye, ¿qué caso te fue? ¿Cómo te va con esto? Y eso simplemente no sales de ese medio y te termina bombando. No hagas que los casos sean tuyos. Con respecto a la primera idea, mantén un hobby. Creo que es bastante importante tener alguna actividad que te permita poder justamente distraer la mente y poder alejarte de la norma hasta cierto punto, porque eso, y creo que no es solo un tema del derecho, sino que muchas profesiones demandan bastante actividad intelectual, física y a la final te van desgastando. Pero es tu profesión y tu vida como tal es una parte de tu vida. Entonces, tomarle al derecho como tal, como se requiere, como tal el ejercicio práctico, pero entender que no lo es todo, sino simplemente tomar algunos otros criterios. A mí, en lo personal, me funciona justamente, no sé, la cultura, pero aplicada en algún sentido. Ver películas, alguna atracción en la cual me despejo totalmente del derecho, ya no quiero saber nada de abogados en el horario, por ponerles un ejemplo de 8:30 de la noche que llego a mi departamento hasta el siguiente día en el cual regreso a mi jornada a las 7 de la mañana. Bueno, gracias abogado por este espacio y esta invitación, a estas pequeñas preguntas que teníamos. De pronto alguien más que acotar o ahí finalizamos. No, la verdad creo que sí. Agradecerle muchísimo al doctor. Como bien sabrá, somos unos estudiantes que estamos empezando nuestra carrera. Por eso era esta pequeña entrevista para que nos deslumbre un poquito más, nos diga cuál es la perspectiva, cuál es todo, cómo se pueda manejar. Le agradecemos la verdad muchísimo. Somos estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Somos del grupo 12 y nuevamente
Gracias por su tiempo, muchas gracias por sus respuestas, todas muy concretas, nos ayudan muchísimo para un futuro nuestro como profesionales ya en el derecho. Y nada más que muchas gracias nuevamente y para usted un éxito en su carrera y creo que nosotros vamos por ese camino para poder llegar a ser unos abogados como usted. No, sin sombra de duda, chicos. Más bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y cualquier actividad estoy a las órdenes. Entiendo que, como mencionaba Damián, son abogados, estudiantes nobles y estoy seguro que van a ser grandes abogados en su futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto.